And just moments ago, we got word from a U.S. appeals court. This is breaking. The court found the president's global tariffs were found to be illegal. The court finding Trump exceeded his authority in imposing the tariffs, upholding an earlier ruling by the Court of International Trade that ruled Trump wrongfully invoked an emergency law to issue the tariffs. This is a major development. La crisis que se cierne sobre Donald Trump en este momento va mucho más allá de los habituales titulares sobre escándalos y batallas políticas. Ahora, el problema le golpea directamente donde más le duele a alguien como él, en el bolsillo. En un giro sorprendente, la justicia estadounidense decidió no solo mantener una fuerte sanción económica contra Trump y su abogada Alina Habba, sino también allanar el camino para que sus bienes personales sean directamente atacados, incluido su santuario, Mar-a-Lago. La decisión del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito es devastadora porque no se limita al valor de casi $1 millón en multas. Lo que está en juego en realidad es la autorización legal para que los abogados de Hillary Clinton, ahora en posición de acreedores, ejecuten acciones de cobro que implican el congelamiento de cuentas, el embargo de bienes inmuebles e incluso el bloqueo de los ingresos por alquileres y otros flujos financieros de Trump. Es el comienzo de la fase de ejecución de la sentencia. Y eso, para un hombre que siempre se ha mostrado obsesionado por el poder y la imagen, significa ver su imperio mancillado por los sellos de ejecución judicial pegados en la fachada de sus edificios. Para entender cómo Trump llegó a este punto, hay que remontarse a 2022, cuando decidió iniciar un proceso contra una serie de figuras públicas y entidades. El objetivo principal era Hillary Clinton, pero también incluyó al Partido Demócrata, a exagentes del FBI e incluso a bufetes de abogados, alegando una supuesta conspiración para fabricar la historia de la colusión con Rusia durante las elecciones de 2016. Trump optó por utilizar una herramienta jurídica extrema, la Ley RICO, creada originalmente para combatir las mafias organizadas. Al utilizar esta legislación, Trump intentaba pintar a sus rivales políticos como una organización criminal, una estructura de crimen en red que actuaría como una especie de banda legalizada. ¿El problema? Ningún tribunal lo consideró plausible. El juez federal de Florida responsable del caso no solo rechazó la demanda, sino que la consideró maliciosa, sin base legal y con pruebas frágiles. Pero fue más allá. Acusó a Trump de utilizar el sistema judicial como arma política para perseguir a sus adversarios, algo que atenta contra los principios más básicos del Estado de Derecho. Y ahí llegó el castigo ejemplar. Trump y su abogada fueron condenados a pagar las costas judiciales de los 31 demandados, un total de casi $1 millón. Trump apeló la decisión con la esperanza de que el 11 o circuito tradicionalmente conservador y con jueces nombrados por el propio presidente, revocara la sentencia. Pero ocurrió lo contrario. El tribunal confirmó por unanimidad que el proceso era efectivamente frívolo y abusivo. Reafirmaron que no había fundamento jurídico y reconocieron el patrón de comportamiento perjudicial por parte de Trump al intentar convertir el poder judicial en un escenario de espectáculo político. La sentencia confirmó que él y su abogada son solidariamente responsables, lo que significa que cualquiera de los dos puede ser cobrado íntegramente. Si Alina Habba no puede pagar, Trump podría verse obligado a pagar el importe total. Y si Trump intenta ocultar activos o retrasar los pagos, se pondrá en marcha el proceso de ejecución. Y ahí es donde todo cambia. Porque estamos hablando de herramientas poderosas como el bloqueo de cuentas, el embargo de bienes inmuebles y el registro de liens o gravámenes sobre propiedades de muy alto valor. Imaginemos que Mar-a-Lago, símbolo del lujo y la influencia política de Trump, aparece en los registros públicos como una propiedad con restricción judicial.
Esto no significa que la propiedad vaya a ser embargada inmediatamente, pero hace que su venta o refinanciación sea extremadamente difícil. Los bancos, al identificar la existencia de este tipo de bloqueo, se niegan a ofrecer crédito. Los inversores y compradores se echan atrás, y la imagen de dominio financiero de Trump comienza a desmoronarse ante los ojos de todos. Además, si intenta ganar tiempo, puede ver cómo otros procesos se apresuran para garantizar sus cuotas. La lógica de la acumulación de sentencias crea un efecto dominó. El primer acreedor que registra un bloqueo tiene prioridad, lo que hace que todos los demás actúen rápidamente. Y Trump, en este momento, se enfrenta a varios frentes judiciales, con multas que superan los cientos de millones de dólares, como en los casos relacionados con E. Jean Carroll y el fraude civil en Nueva York. El cerco ya no es solo político, sino también económico, práctico y asfixiante. Y ahora quiero hablar con usted, que está viendo cómo se desarrolla todo esto y se pregunta, ¿esta vez realmente pagará? ¿Veremos por fin algún tipo de consecuencia real para alguien que siempre ha parecido escapar de todo? Sé que es frustrante vivir en un mundo en el que los poderosos casi nunca rinden cuentas, pero este momento puede ser diferente. Y quiero invitarte a dejar tu huella aquí en los comentarios. Escribe así: si cometió abusos, tiene que pagar como cualquiera. Copia esta frase y pégala aquí abajo. No tienes idea de cuántas personas leen los comentarios y se sienten representadas por ellos. A veces es un comentario como el tuyo el que le muestra a alguien que no está solo, que todavía hay gente a la que le importa y que cree que la justicia puede, sí, alcanzar a quien parecía inalcanzable. Volviendo al tema central, lo más impresionante es que esta espiral de consecuencias partió de una iniciativa impulsiva del propio Trump. Quería convertir la justicia en un escenario de venganza política. Quería titulares, espectáculo, intimidación, pero el sistema reaccionó. Los jueces conservadores, nombrados por él, dijeron basta. Rechazaron el intento de manipular los tribunales para fines personales, y ahora, con la decisión final del Tribunal de Apelación, ya no hay escapatoria. El dinero debe pagarse, y si no es así, los engranajes legales ya se han puesto en marcha para garantizar que sienta el peso de su propia osadía. El tiempo de las palabras parece haber terminado. Ahora son los papeles con membrete, las notificaciones judiciales y los bloqueos patrimoniales los que hablan más alto. Lo que está a punto de suceder no es solo una batalla por cifras, es una batalla por la credibilidad ante el mundo. Donald Trump ha pasado décadas moldeándose como una figura inalcanzable, el arquetipo del ganador que nunca cae, que dobla las reglas a su favor, que sobrevive a los escándalos, a los juicios, a las acusaciones. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no es la opinión pública lo que está en juego. Es el peso frío e implacable de una sentencia definitiva. No hay más recursos. No hay más aplazamientos, se ha dictado el veredicto. Y el sistema ha dicho claramente, has utilizado la justicia como arma personal. Ahora vas a sufrir las consecuencias de esa elección. Y lo más importante de todo esto es que la propia estructura que Trump intentó dominar, la ley, ahora se ha vuelto contra él con toda la fuerza que nunca creyó que vendría. Y es en este escenario donde Mar-a-Lago, su fortaleza dorada, puede convertirse no en un símbolo de poder, sino de derrota pública, no por el voto, no por la prensa, sino por el sello de un juez. Estamos hablando de consecuencias que repercuten mucho más allá de las finanzas. El mercado observa, los bancos observan, los inversores se preguntan si vale la pena seguir vinculando sus nombres a alguien que es objeto de tantas ejecuciones judiciales, y el propio Partido Republicano, por mucho que todavía haya figuras que lo defienden ciegamente,
Comienza a sentir la incomodidad de estar anclado a un nombre que se está hundiendo. Nadie quiere ser el último en soltar la cuerda, y los primeros signos de abandono ya comienzan a aparecer entre líneas, en las votaciones, en las declaraciones evasivas, en las invitaciones que dejan de enviarse. Trump puede seguir gritando a los cuatro vientos que es víctima de persecución. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left. Vientos antes de que llegue la tormenta. Lo que antes era miedo a enfrentarse a él, ahora se ha convertido en miedo a hundirse con él. En este contexto, los abogados que antes se alineaban con Trump en busca de visibilidad y prestigio, ahora se enfrentan a otra realidad, la de que firmar una petición junto a él puede costarles su propio patrimonio. La abogada Alina Habba, que se convirtió en una de las voces más fervientes en defensa del presidente, ahora se ve envuelta en una responsabilidad solidaria que puede llevarla a la ruina. La decisión judicial no permite protección. Si ella no puede pagar, el objetivo será Trump. Si Trump intenta ocultar activos, el objetivo volverá a ser ella. Es un juego sin escapatoria. Y eso lo cambia todo dentro de la dinámica del trumpismo, que siempre se ha basado en la lealtad ciega y la recompensa. Ahora, la lealtad sale cara, literalmente. Y muchos empiezan a replantearse el precio que están dispuestos a pagar. El cerco financiero que se está armando también abre la puerta a otra cuestión: el fin del mito de la invulnerabilidad. Donald Trump siempre ha vendido la imagen de alguien que tiene el sistema en la palma de su mano. Pero cuando el propio sistema se vuelve contra él y comienza a cortarle el oxígeno financiero, congelando cuentas, amenazando propiedades, interceptando flujos de caja, deja de ser intocable y comienza a ser uno más entre tantos deudores en la cola de la justicia. Esto es muy potente, porque rompe el hechizo, muestra a millones de personas que han seguido su trayectoria con desconfianza, pero también con cierto temor, que él sangra, que siente, que pierde y que la maquinaria del Estado, por lenta que sea, a veces funciona, y ese es el punto que más conmueve a quienes lo siguen de cerca. Porque durante mucho tiempo, ver a Trump escapar de todo, del juicio político, de los escándalos, de las acusaciones de acoso, de las mentiras electorales, causaba una mezcla de frustración e impotencia. Parecía que la impunidad tenía nombre, rostro y jet privado. Pero ahora esa narrativa comienza a resquebrajarse, y lo que se escapa por esas grietas es precisamente lo que muchos esperaban desde hacía años: la oportunidad de ver consecuencias reales para quien siempre actuó como si estuviera por encima de la ley. El decomiso, el embargo, los bloqueos, las subastas judiciales. Todas estas son palabras que hasta hace poco parecían incompatibles con el universo Trump, pero ahora forman parte del vocabulario jurídico que lo rodea, y eso tiene un efecto psicológico, tanto para él como para sus seguidores más cercanos. Mientras tanto, los demócratas observan con cautela, evitando el triunfalismo, porque saben que Trump se alimenta del victimismo. Pero también saben que ahora el juego es otro. Ya no se trata de ganar en el discurso, sino de hacer valer la institucionalidad, la misma que él intentó corromper, la misma que utilizó como escenario. Y es por eso que esta decisión del 11º circuito tiene un peso histórico, no solo porque afecta directamente al patrimonio de un presidente, sino porque envía un mensaje contundente a todos los futuros ocupantes de la Casa Blanca. El sistema puede ser atacado, pero también sabe defenderse, y cuando decide contraatacar, lo hace con la frialdad de un veredicto definitivo y la contundencia de un alguacil llamando a la puerta. La siguiente etapa de este proceso es crucial. Si Trump paga, estará señalando que reconoce la autoridad de la decisión, pero si no paga,
Veremos el comienzo de una caza judicial de sus bienes, sus ingresos y sus estructuras de financiación. Mar-a-Lago, la Torre Trump, los campos de golf, las empresas ficticias, las cuentas a nombre de testaferros, todo puede ser rastreado, expuesto y, si es necesario, bloqueado. La imagen de éxito construida sobre el lujo, el oro y la ostentación corre el riesgo de verse erosionada por etiquetas judiciales, informes financieros y auditorías forzadas. Y no hay campaña mediática que pueda borrar eso de los registros públicos. Nos encontramos ante un momento en el que la verdad jurídica alcanza la fantasía construida, donde el papel con membrete de un tribunal habla más alto que cualquier discurso inflamado en la tribuna, donde la consecuencia finalmente llega, y cuando llega, no pide permiso, simplemente entra, ocupa y transforma. Y para quienes han vivido toda su vida como si el mundo fuera un tablero hecho a medida para sus jugadas, no hay mayor dolor que darse cuenta de que finalmente el juego ha cambiado. A medida que los engranajes de la justicia siguen moviéndose, un nuevo tipo de silencio comienza a surgir entre bastidores del trumpismo. Ya no se trata de una conspiración ni de una estrategia. Es el miedo a que el imperio se derrumbe definitivamente. El miedo a que las consecuencias antes inimaginables se conviertan en una realidad concreta. Cuando Mar-a-Lago deja de ser solo una mansión de lujo para convertirse en un posible activo judicial en disputa, algo se rompe en la narrativa. Porque si incluso eso puede ser tocado, invadido, bloqueado, entonces todo lo demás también puede serlo. El blindaje de imagen que ha sostenido la figura de Trump durante décadas ya no es suficiente para impedir que notarios, oficiales de justicia, analistas financieros y fiscales avancen sobre sus bienes como quienes cumplen una orden impersonal. No hay heroísmo en el congelamiento de una cuenta. No hay espectáculo en el embargo de un inmueble, solo hay realidad, fría, técnica, implacable, y esa realidad para millones de estadounidenses que siempre vieron a Trump como intocable es también una revelación. El hombre que decía estar por encima de las leyes, ahora intenta huir de ellas. El estratega que se burlaba del sistema ahora suplica por tiempo. El empresario que se autoproclamaba genio de las finanzas ahora se enfrenta al riesgo de liquidez cero, activos bloqueados y acreedores ansiosos por tener prioridad en la cola de ejecución. El colapso que se avecina no es solo de un patrimonio, sino de una farsa cuidadosamente escenificada. Y eso es lo que lo hace aún más grave, porque no hay nada más cruel que ver la verdad revelada, no por adversarios políticos, sino por extractos bancarios, por decisiones de jueces conservadores, por notificaciones judiciales firmadas en notaría. El colapso es interno. Mientras tanto, la opinión pública comienza a dividirse de manera aún más clara. Parte de los incondicionales seguidores de Trump redoblan la apuesta, diciendo que todo es parte de una persecución institucional. Pero otra parte, más silenciosa, más pragmática, comienza a replanteárselo, porque la lealtad no resiste la quiebra. Y cuando los financiadores se dan cuenta de que las promesas ya no se convierten en resultados, la inversión pierde sentido. Trump, que siempre se ha presentado como un activo político de gran valor, comienza a ser visto como un pasivo tóxico, un riesgo para la reputación, un problema en potencia, y cuando la política comienza a pensar así, las puertas se cierran, las invitaciones dejan de llegar, las alianzas se evaporan. Es en ese momento cuando vemos la verdadera prueba de las instituciones estadounidenses, porque lo que está en juego no es solo la fortuna de un presidente, sino la credibilidad del sistema que intentó sabotear. La justicia estadounidense, tan criticada, tan cuestionada, se encuentra ahora en un momento decisivo para demostrar que todavía sabe imponerse. No por el espectáculo,
sino por la firmeza, por la repetición de los procesos, por la paciencia ante los intentos de obstrucción, por la fuerza de los precedentes, por el valor de aplicar la ley, incluso a quien ya ocupó el cargo más poderoso del planeta. Y cuando eso ocurre, el efecto es pedagógico. Enseña, muestra, corrige. La generación que creció viendo el ascenso de Trump ahora puede ver, en tiempo real, cómo la caída de alguien poderoso no ocurre en un día, sino por etapas. Primero viene la investigación, luego la denuncia, a continuación la condena y, por último, el cobro. Un cobro que no se hace con esposas, sino con números, con papeleo, con confiscación, y que al final puede ser incluso más humillante que cualquier prisión preventiva. Porque el hombre que siempre se vendió como multimillonario, ahora tendrá que demostrar que todavía tiene liquidez para pagar sus propias deudas, y si no la tiene, sus bienes hablarán por él. Cada propiedad con una hipoteca, cada cuenta bloqueada, cada flujo de caja interceptado, todo ello cuenta una nueva historia, una historia de fin. Y para nosotros, que seguimos este proceso con atención, lo que queda es una profunda reflexión sobre el momento que vivimos. Porque Trump no llegó al poder solo. Fue alimentado por un sistema que se doblegó a sus deseos, por unos medios de comunicación que se beneficiaron de sus escándalos, por un electorado que a menudo confundió la fuerza con el autoritarismo. Y ahora, ese mismo sistema intenta levantarse, no por venganza, sino por necesidad. Porque cuando la justicia falla ante el abuso, deja de ser justicia, pero cuando responde, aunque sea tarde, aún puede restaurar algo de confianza. Por eso, si has llegado hasta aquí en este vídeo, es porque sientes, en el fondo, que algo muy importante está sucediendo. Que no se trata solo de Trump, se trata de lo que viene después, de lo que se aprende, de lo que ya no se puede permitir. Y por eso quiero invitarte, de forma sencilla y sincera, a que te suscribas aquí al canal. Sin presión, sin compromiso, pero con una invitación real a caminar junto a nosotros en este momento tan decisivo de la historia. Aquí encontrarás información clara, valiente y sin filtros. Aquí, la verdad importa. Y si tú también crees en eso, haz clic en el botón de suscribirse, porque juntos formamos una comunidad que no se calla, que acompaña, que exige, que se empeña en entender lo que está pasando y que sabe que la democracia solo sobrevive cuando la gente se preocupa. Quizás estemos ante uno de los mayores giros judiciales de los últimos tiempos. Quizás el sistema finalmente esté aprendiendo a defenderse. Y quizás, por primera vez, el mensaje sea claro para todos. No importa cuánto grites, ni cuántas veces intentes manipular la realidad, cuando la justicia decide actuar, nadie está por encima de la ley.